Los postres de los restaurantes que se almacenan de manera individual tienden a ser más rentables para el restaurante. Cuando usted tiene que hacer una taza de helado enorme, cuando tiene que tener una taza, una refractaria completa y no los porciona y no los almacena porcionados, sino los diseña desde la receta estándar, desde el almacenamiento, desde la preparación, desde los microprocesos del back of the house, de la parte de atrás del restaurante, para que funcionen individualmente, genera un problema de inventario. Entonces usted no sabe quién se cogió una cucharada o dos o tres y cuando se da cuenta simplemente se van achicando y de lo que eran 20 porciones salieron 5 o 6 y el resto se fue entre desperdicios, entre daños, entre que se sirvió más, que se sirvió menos, las raciones no son estándar, mientras que si usted hace un trabajo desde la receta estándar y piensa cómo lo va a hornear o cómo lo va a congelar o cómo lo va a mantener en refrigeración de manera individual, almacenado para que cuando lo pidan usted lo pueda sacar y lo termine en la mesa de manera rápida y eficiente, esto le facilita los inventarios, le facilita el control de costos, le facilita el control de gastos, le facilita el control de daños y normalmente genera también mayor estandarización de frente al cliente. Los postres en los cuales usted tiene que porcionar y sacar las porciones cuando llega el cliente en el momento que está ahí, tienden a tener más daños, más desperdicios y más problemas en la rentabilidad del restaurante. Los restaurantes deben ser kids friendly, amigables con los niños. Uy, Diego, es que los niños joden mucho, hay niños muy mal educados, hay niños muy cansones. Los niños para momentos de consumo en restaurantes en los cuales la familia es clave, son el primer generador de tráfico y la primera razón por la cual el cliente vuelve o no vuelve. Que es que los niños son cansones, sí, pero es que usted ¿qué tiene de actividades para el niño? ¿Usted qué tiene de espacios para el niño? Cuando usted mira un mapa de instalaciones físicas en el restaurante, ¿qué encuentra para los niños? No es que yo no tengo suficiente área porque soy un local pequeño. Y en la mesa tiene cosas para pintar, cosas para colorear, microactividades, microexperiencias para los niños. ¿Usted realmente pretende que un niño se siente en una mesa y se quede así cruzado de brazos quietico? Los niños son niños y usted tiene que planear para los niños. La gran mayoría de restaurantes incluyen a las familias en los momentos de consumo claves para atraer clientes. Si usted no piensa en los niños primero, segundo en la mujer, tercero en los adultos mayores y de último en el hombre, en ese orden de prioridad, es muy probable que tenga más dificultades para que ese restaurante se meta en la mano de consumo, en la mano del éxito, en la mano del hábito, por lo tanto le cueste más el CAC, el costo de adquisición de clientes en marketing para atraer más personas. A la larga la pregunta no es si debe ser kid friendly o no, la pregunta es para las razones y momentos de consumo, si el niño es importante, el negocio debe estar enfocado por lo menos una parte en tener áreas, menú, actividades para ellos, para que ellos contribuyan a tener una experiencia positiva y que el cliente nos recompre, porque si no el churn rate, la tasa de quemar de clientes se nos dispara. Llega el cliente al restaurante, coloca la mano en la mesa y se queda pegado en la mesa porque está toda pegachenta, toda mal aseada. Levanta uno la mano, le dice al mesero, venga, disculpe, ¿será que me puede ayudar a limpiar la mesa? Y el mesero hace, y voltea la cara para el otro lado. Y uno naturalmente siente deseos de irse inmediatamente de ese restaurante porque no solamente el aseo está mal hecho, sino que adicionalmente el personal de servicio no tiene ninguna disposición, ni siquiera con los mínimos, con los higiénicos. Ahora para la toma de los pedidos, ahora para la recomendación, ahora para el resto de cosas, por supuesto que no hay nada. Cada vez que una mesa se termina, debe haber un procedimiento para que la mesa quede impecable, para que cuando la persona llegue, el nuevo cliente llegue, tenga una mesa completamente montada. Y no se debe invitar a un cliente a pasar una mesa que todavía no está lista. Si usted no puede garantizar que esté lista, no lo puede permitir el acceso allá porque el cliente va a llegar y va a colocar la mano y va a decir qué porquería esto y se ve limpia, pero está toda pegachenta porque no tiene los elementos de aseo, porque no tiene el procedimiento y porque no hay nadie pendiente y revisando. Y en el fondo, si el mesero voltea los ojos cuando le dicen eso es porque a nadie le importa. Restaurantes que no hacen los mínimos higiénicos tienen muy pocas posibilidades de que el cliente les recompre con el paso del tiempo. ¿Por qué el cliente limpia la cuchara en el restaurante? ¿Qué le está diciendo el cliente al restaurante cuando uno lo ve dándole a esa cuchara, dándole al tenedor, limpiándola y la mira? ¿Por qué lo hace? Porque la mayoría de clientes no confía en que el restaurante esté haciendo un trabajo adecuado. Hace un tiempo le escuché a un mesero que le preguntaba a un cliente, oiga, ¿por qué limpia la cuchara? Y la señora le decía, es que en los restaurantes uno lo que hace es comer de baba en baba. Y yo decía, claro, la percepción
inversión de aseo de ese elemento no está siendo la adecuada. Y puede que el restaurante inclusive tenga las máquinas para que eso funcione bien, pero no se lo está comunicando al cliente y el cliente no está viendo, por lo tanto se la pasa limpiando los elementos con la servilleta de tela. Hay personas que uno las ve y sacan el spray y lo aplican a las cucharas y uno dice, ¿por qué? El restaurante que entiende que detrás de cada una de las acciones del cliente hay un insight, hay una cosa profunda que el cerebro le está diciendo al cliente, puede actuar en consecuencia. Desde cómo le evidencio para que el cerebro de mi cliente entienda que yo sí estoy haciendo lo que hay que hacer para que ese elemento de servicio que le estoy dando esté en condiciones adecuadas. Pero si adicionalmente yo veo que están sacando las cucharas de un pote que está todo sucio y que lo están colocando en la mesa con las manos con las cuales manejó el mesero plata y otro tipo de barbaridades, pues naturalmente a uno mismo le dan ganas de coger y de limpiar la cuchara. El restaurante está sentando a los clientes en unas sillas plásticas todas viejas, deterioradas, sin brazos, todas partidas, de esas blancas que no tienen nada y se preguntan por qué el cliente le dice que por qué está tan caro, que por qué el cliente se va donde la competencia, si es que usted no está atendiendo de uno de los 4 elementos de la propuesta de valor, que es el diseño de instalaciones físicas. Con el mapa de instalaciones físicas en los restaurantes uno puede revisar los elementos claves para definir en qué debe invertir y las sillas, el material de las sillas, el peso de las sillas, el aseo de las sillas, el mantenimiento de las sillas, así como de las mesas, son uno de los elementos claves que todos los clientes ven cuando llegan a un restaurante. Si desde que usted se sienta la silla traquea, está coja, está toda dañada, usted naturalmente el cerebro le dice, esto es un sitio malo, acá esto es un sitio de combate, acá es baratico, acá no hay diferenciador y si no hay diferenciador, soy un Me Too. Lo mismo me da ir al restaurante de al lado, al restaurante de allá o cualquier otro porque es un Me Too. La inversión en las sillas, en el mobiliario, forma parte esencial de lo que el cerebro recibe dentro de la propuesta de valor en el ítem de instalaciones físicas para restaurantes. El dueño del restaurante es indispensable, 3 formas de superarlo. La primera es revisar los costos y los márgenes de contribución. ¿Por qué? Porque si no hay plata para pagar físicamente unos sueldos, nunca, así usted quiera, va a poder tener una estructura de personal, un equipo, un organigrama adecuado, porque físicamente el restaurante no tiene un modelo de negocio que le permita trabajar. La segunda es interiorizar y entender y aceptar y profundizar el hecho de que necesito cambiar el modelo que tengo personal y que necesito personas que me ayuden a hacer el trabajo inclusive mejor de lo que yo lo estoy haciendo, porque así las personas entiendan, todo el mundo sepa que debe delegar. En el fondo usted no quiere soltar porque tiene mucho miedo de soltar y tiene mucho miedo de hacerlo mal y las pruebas que ha hecho le han hecho mal, le han salido mal porque no ha sido capaz de hacer un proceso ordenado. La tercera es aceptar que eso le va a costar unos recursos y que esos recursos tienen más sentido que lo que está haciendo usted ahorita, que con el paso del largo plazo eso es más valioso, más rentable y tiene más sentido para crecer la empresa. De otra forma, cada cargo que usted paga le parece que es plata botada y usted por dentro piensa, uy, yo me la pude haber estado ganando si yo hubiera madrugado a hacer las compras, uy, si yo hubiera llegado a hacer el aseo, uy, si yo me quedo hasta tarde, uy, si yo hubiera hecho las cuentas. Y eso realmente es una forma muy pobre de generar una empresa. En la medida en que usted paga por el tiempo de otros, tiene una forma más fácil de expandirse, de crecerse y de tener una mejor calidad de vida que le permita prosperar como persona y como empresario.